cuáles van a ser los medios, mecanismos y garantías que tiene tanto el contribuyente ante las medidas, ante las facultades de revisión de la autoridad, como las herramientas de fiscalización que va a tener la autoridad hacendaria. Entonces, a grandes rasgos, ese sería el tema, ¿no? Es un tema clásico dentro del derecho administrativo y del derecho constitucional en general, que es la contraposición, ¿no?, clásica entre el poder que tiene el gobierno, o sea, la contraposición entre poder y libertades, ¿no? O sea, uno como contribuyente, nosotros nos centramos en el aspecto del contribuyente, ¿no? Pero en realidad nosotros tendríamos que vernos igualmente como gobernados, o sea, alguien que forma parte del concepto Estado, que tenemos cierto tipo de garantías. Lo veíamos en la primera clase, que es cuando platicamos del derecho penal del enemigo. El Estado no puede criminalizar o perseguir a sus gobernados, ¿no? O sea, no puede anteponer el interés de Estado o la razón de Estado por encima de los derechos, de los antes llamados derechos de las garantías individuales, ¿no? Ahora, derechos humanos, que son, digo, aunque sigue siendo una caracterización válida, digo, se escapa un poquito de la exposición del día de hoy. Entonces, lo que vamos a ver es esa contraposición clásica entre las intenciones que tiene el Estado sobre incrementar la fiscalización y las garantías que tenemos nosotros como gobernados de oponernos ante ese poder que puede incluso llegar a ser rapaz. Lo veíamos en algunas lecturas que nos dejó, por ejemplo, las que eran de la OCDE, la de los 10 puntos claves para la fiscalización y cosas, y creo que así se llamaba. Ahí lo que podíamos observar es se criminaliza la persecución del contribuyente, dando por hecho que va a tener facilitadores o que va a tener la intención siempre de defraudar. Entonces, aquí lo que hace el gobierno es que se centra exclusivamente en un punto, que es la parte punitiva. Yo doy por hecho que los que están estudiando en el IEE, ¿no?, los que están estudiando derecho fiscal en cualquier licenciatura, van a ser facilitadores, entonces los voy a criminalizar, lo cual es contrario a las libertades individuales, ¿no? Entonces, no podemos criminalizar profesiones tan grandes como lo que sería la contaduría, la abogacía o la economía, ¿no? Que básicamente son aquellos que pueden contribuir a ser facilitadores. Entonces, lo que aquí hago en el documento es, en base a literatura básicamente española, porque son los que más ven, como que están un poquito más adelantados en este punto, y en base a filosofía política. Por ejemplo, aquí hablo sobre Manuel Atienza y sobre Hannah Arendt, ¿no? Entonces, uno es un filósofo y la otra pues es una politóloga diagonal filósofa política, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cómo nace el control judicial de la discrecionalidad de la administración pública en el sistema francés, que es el que nosotros obtenemos. Pero en el libro clásico de Derecho Administrativo de Gabino Fraga, él mismo nos habla, ¿no?, que la corriente académica que sigue el derecho administrativo mexicano es la francesa, ¿no?, a contraposición de la escuela española y de la escuela inglesa, ¿no?, que serán de las más antiguas. Lo que hace, por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir? Hemos hablado mucho a lo largo de la materia sobre el contencioso administrativo. El contencioso administrativo es de naturaleza francesa. O sea, el hecho de que haya un tribunal en casa, que es un tribunal que pertenece o está dentro del organigrama de la hacienda pública. Entonces, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa actual, antes Tribunal Fiscal de la Federación, depende directamente del Ejecutivo. Entonces, sigue siendo un subordinado el que va a llevar a juicio a alguien jerárquicamente superior, ¿no? Entonces es una cuestión un poco interesante, pero lo que se defiende dentro de la Academia Francesa es: vamos a respetar la división de poderes. A razón de eso es que no tenemos esa contraposición, no podemos dejar una primera revisión en manos del Poder Judicial. O sea, vamos a permitir que la primera revisión sea en casa, y eso es de
aquí lo coloco, ¿no? En 1806, Napoleón crea el contencioso administrativo dentro del Consejo de Estado francés. Entonces, ese es su antecedente más lejano, ¿no? Del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa Federal y de los locales. Entonces, lo que estamos viendo aquí es a través de un sistema democrático mexicano, nos estamos basando, vamos a respetar la división de funciones, más no de poderes, ¿no? Porque el poder es único e indivisible, ¿no? Lo que se divide son las funciones. Vamos a ver cómo el gobierno es tan unido en una sola persona, puede ser tan grande y tan rapaz que es necesario que se pueda dividir para su función y para lo que le llamaría Montesquieu las reglas de pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, que entre ellos el gobierno a sí mismo se vaya regulando. Una de estas regulaciones vamos a poder ver en el contencioso, que es la garantía de los derechos humanos. Yo estoy tratando de ir un poco rápido porque son muchas ideas. Y ahora en México tenemos diferentes tipos de garantías, ¿no? De que le van a permitir al contribuyente una defensa legal idónea o por lo menos correcta en contra de los designios, ¿no? de la autoridad. Lo que vamos a ver es, vamos a limitar el poder. Este poder que puede ser tanto autoritario o que puede ser discrecional, lo vamos a limitar a través de ciertas reglas, ¿no? En este caso, derechos humanos, y aquí comentamos la tutela de la publicidad efectiva, que no nada más se quede en un aspecto estipulativo o de buenas intenciones, sino que el individuo realmente tenga las herramientas necesarias para poder salvaguardar sus derechos humanos ante actos de la propia autoridad. Ay, perdón. Y aquí vamos a tener, digo, este punto me parece, digo, lo cito brevemente, ¿no? Que dice, es así cuando se hace énfasis en lo democrático de la elección de los integrantes de la administración pública, que es un tema igualmente clásico, ¿no? Nosotros como individuos elegimos el poder menos democrático que existe dentro, bueno, la función de Estado menos democrática es la del Poder Judicial, ¿no? Porque nosotros directamente no la elegimos, pese a que nosotros elegimos a los legisladores, que ellos a través de una votación, digamos, secundaria, eligen a los jueces y magistrados, ¿no? y a la Suprema Corte. Pero aún así, entonces, el poder que sería menos democrático, dado que nada más descansa en una sola persona, vamos a tener que es el Ejecutivo Federal, bueno, el Ejecutivo, porque una sola persona debería de representar la opinión de más de 70 millones de votantes, ¿no? Entonces, si lo dividimos en el legislativo, si sumamos la cantidad de diputados y de senadores, implicaría que esos 70 millones de personas se están viendo representados por más de 600 personas, 628 personas, ¿no? Creo que son, si sumamos los dos poderes. Entonces, es un poco más representativo que en el caso del titular del Ejecutivo. Entonces, se trata sobre la administración pública, en este caso, por ejemplo, en el caso de las Secretarías de Finanzas Locales o el SAT en materia federal, sus decisiones no necesariamente son tomadas en base a un acuerdo democrático, pese a que sigan instrucciones que le otorga la ley. Hace rato lo contaba el compañero Martín, el Estado nada más puede, bueno, la administración pública nada más puede hacer aquellas cosas para las cuales el Estado, la ley, de manera exprofesa le faculta, ¿no? Entonces ese es un aspecto clave, mientras que nosotros como gobernados podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Entonces es un principio visto de una manera diferente. Entonces aquí lo que estaremos buscando es, es esa lucha, ¿no? de que ha existido en México de la contraposición entre las libertades, por ejemplo en este caso de los entes económicos, de generar recursos, contra la imposición de una normatividad, ¿no? Y aquí surge otro aspecto igualmente importante, que es el hecho de la autodeterminación de impuestos. Entonces, hasta qué punto, lo veíamos en la segunda y tercera lecturas que eran de la OCDE, hasta qué punto
el gobierno tiene que implementar mayores mecanismos o otorgarle más fuerza a la administración pública para, para buscar a los contribuyentes, ¿no? Para evitar la evasión. Entonces, digo, es que estoy yendo quizá un poco rápido para no abarcar mucho tiempo. Y digo, aquí hablamos sobre la existencia del procedimiento contencioso administrativo. Hay un tema muy relevante, ¿no? Que es los tribunales de plena jurisdicción, aquí en error ortográfico, y de eso que se trata, que tiene una técnica jurídica específica, una técnica procesal específica. Entonces, lo vemos en alguna de las clases pasadas, ¿no? Sobre la litis abierta, litis cerrada, cómo son principios en los cuales el procedimiento contencioso administrativo va a tener principios específicos que no necesariamente se apliquen en otras áreas, ¿no? Entonces, hay una independencia académica y hay una independencia en la práctica, ¿no? Entonces, entendiendo la rama del derecho administrativo como una rama especial, que no necesariamente se tiene que aplicar la normatividad civil o penal, ¿no? Por ejemplo, agraria o de cualquier otra área. Entonces, lo que vemos aquí es, nosotros tenemos un sistema contencioso, pese a que tomamos el modelo francés. Algo que nos encanta hacer en México es el tema de tropicalizar la normativa. No necesariamente la adaptamos, sino simplemente en ocasiones se hace un copia y pega, ¿no? de la normativa extranjera, sin adaptarla a la idiosincrasia, a la cultura jurídica que hay en México. Por ejemplo, lo vemos en alguna de las clases de las lecturas de la OCDE sobre cuando se habla sobre los facilitadores para la evasión de impuestos, lo que se está pensando es en la parte correctiva. O sea, ya una vez que tenemos el problema, ¿qué hacemos para solucionarlo? Pero en ninguna parte se habla, por ejemplo, sobre una cultura de la legalidad. O sea, yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM y hasta el 2016 implementaron una materia que se llama Cultura de la Legalidad. Entonces, que cuando yo estudié la primaria había una materia, ¿no? que se llamaba civismo. Entonces, es enseñarle cómo hago para incentivar el cumplimiento de las normas. Tanto, por ejemplo, el día de hoy estamos tomando clases, yo creo que la mayoría estamos del lado del contribuyente. Creo que usted trabajaba en el SAT, ¿no, profesor? El compañero Toño trabaja en el SAT. Entonces, nosotros tenemos interiorizado cosas hacia atrás. O sea, tenemos un background en el cual, dependiendo de dónde nos posicionemos, va a ser la postura que tomemos a favor o en contra del gobernado, ¿no? A favor o en contra de la hacienda pública. Si se nos diera, eso, nosotros como estudiosos del área fiscal, pero una persona, no sé, que sea ingeniero, que sea químico, que sea biólogo, ¿qué tanto tiene interiorizado la cultura de cumplimiento? Más allá de que sepamos que existen sanciones, o por ejemplo en el caso del tema que estoy exponiendo, existen mecanismos de defensa. Más bien, si nosotros lo llevamos a un tema cultural, yo lo llegué a platicar, ¿no? Con compañeros que estaban estudiando la maestría en Derecho Administrativo en España, y para ellos, dije, ese Derecho Administrativo a mí en México no me sirve, porque ellos están pensando en que la gente va a salir y va a cumplir. Y cuando en México uno estudia la materia fiscal, muchas veces, lo podemos ver con los clientes, ¿no? Cuando llevamos contabilidades, que la gente es de, yo te pago a ti para no pagar impuestos, ¿no? O te contrato a ti abogado para no pagar el crédito fiscal, cuando realmente la mejor solución puede ser